Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, jueves 14 de marzo, y continuamos con nuestros queridos salmos. Como recordamos, habíamos quedado en el Salmo 102, por lo cual hoy día nos toca iniciar la reunión con el Salmo 103 y en adelante hasta donde lleguemos. Salmo 103, ya les adelanté, es mi salmo preferido, sin quitarle ningún mérito a ninguno de los otros, pero creo que cada uno siempre tiene en la vida algo que le gusta más que otro, ¿no? Entonces, yo les recomiendo en general, tengan sus salmos, revísenlos todos, los estamos conociendo con este grupo tan constante que son ustedes, estamos revisando todos los salmos, pero tengan algunos y alguno que sea su preferido, es muy, muy simpático, ¿no? Muy simpático que así sea. Miren, y para esta reunión les he preparado una pequeña sorpresita. Es casi, casi como una prueba, pero no la tomemos con nervios, sino de manera totalmente distendida y tranquila. Pero a ver qué tan atentos estamos y qué tanta buena memoria tenemos. Miren, les presento un salmo y el título no les pongo salmo número tal, porque justamente quisiera que me digan si lo reconocen. Ya hemos estudiado hasta el jueves pasado 102 salmos. Son un montón. De los 150 hemos avanzado un poquito más que las 2/3 partes. Entonces, le pediría a alguno de ustedes que por favor leyera en voz alta este salmo y todos tengámoslo como a ver cuál salmo es, cuál de los 102 lo reconocemos. A ver, ¿quién podría ofrecerse leerlo? ¿Yo puedo leer? Graciano, gracias, adelante. Ok. Mi corazón se regocija por el Señor. En Dios me siento llena de fuerza. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquen discursos arrogantes, que la insolencia no les brote de la boca, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se visten de valor. Los satisfechos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor de la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta. El Señor da la fuerza. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono glorioso, porque del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el mundo. Él protege los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da autoridad a su rey. Exalta el poder de su Exalta el ungido. poder de su ungido. Sí, muchas gracias, Graciano. Muchas gracias. Hermanos, entonces, miren, hemos escuchado a nuestro hermano leer el Salmo en voz alta, todos lo hemos acompañado en nuestra lectura también. Y la pregunta es, ¿reconocemos este Salmo? Les decía, hemos estudiado ya 102, nos faltan 48. Pero entre los 102, ¿reconocemos a este? ¿Quién nos puede dar una referencia? ¿O es una pregunta muy difícil? No les digo, es una prueba, no lo tomemos como examen, ningún tema grave, para nada, es casi como un juego. Pero, a ver, ¿quién quisiera aventurarse? Pablo,
Manuel Pablo, yo no sé el número, pero me llama la atención. Me parece que ha sido escrito por una dama. Bueno, hay una sospecha, ¿no? Claro, cuando dice me siento llena, claro, Claro, eso es en femenino, ¿no? ya, buena pista. ¿Quién se aventura? A ver, como les digo, porque no se trata de leer por leer, hay que ir reteniendo, ¿no? Entonces, y creo que se van a vacilar con el ejercicio, ¿ah? No lo tomemos para nada de manera tremendista, no. Es casi, casi como un juego, pero se van a vacilar cuando analicemos un poquito más. Pero igual, sería bonito que alguien se lance dos, tres ideas. No tienen que decirme el nombre, el número exacto, pero recuerdan haberlo leído, está por ahí. ¿A gusto? No, yo definitivamente no voy a saber el número del salmo, ¿no? Porque yo tengo mala memoria para... Tendría que leer los salmos completamente dos o tres, no más, tres o cuatro veces para recién aprenderme los números. Pero, Perdón, perdón, Augusto. Se te ha ido la perdón, voz. Perdón, sí, no, sí. no. Sí. Yo creo que no sería un salmo de David, por lo que la parte al final y el principio lo denotan. Entonces sacaríamos los primeros, creo que son veintipico salmos, y algunos salmos del medio también saldrían, pero más que eso, no, algunas partes me suenan, ¿no? Como la del arco, pero realmente no podría decirle cuál sería. Claro, ya, Augusto, excelente aporte y muchas gracias. La cuestión es participar y pasarla bien. Miren, ahora, que es un salmo lindo, es lindo, ¿no? Miren las partes. Y acá no hay que a veces criticamos, oye, este salmista se pone medio salsero con el Señor, le llama la atención. Señor, voltéate, mírame, atiéndeme, no te distraigas, está mirando para otro lado. No. Este salmo es un salmo muy tranquilo a la vez, de alabanza, de confianza. Podemos poner un montón de calificativos. Es un bello salmo. Desde el comienzo, mi corazón se regocija por el Señor, en Dios me siento llena o lleno de fuerza, mi boca se ríe de mis enemigos. Miren, se ríe de mis enemigos esa confianza, esa fuerza que siento yo teniendo de aliado nada menos que a Dios. ¿Por qué? Porque tu salvación me ha llenado de alegría. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Y sigue, ¿no? Les digo, lo podemos leer una, dos, tres, 10 veces y decimos, qué belleza. Alguien ya Graciano también estaba un poco super mosca y dice, oye, pero esto lo ha escrito una mujer. Y alguien podría decir, yo ni me acuerdo haber leído ninguno de los 102 salmos anteriores que estuviera escrito por una mujer. Entonces, vamos Pero avanzando. ¿eso será un problema de traducción No, no, o es en no. realidad está exactamente como es? Es exacto, sí. Ahí Ah, yo está raro. quizá, no, quizá hubiera hecho más el truco y le ponía lleno, ¿no? Ahí yo mismo me delaté por ser fiel al original. Pero vamos a desvelar el misterio y para que vean qué divertido y qué ilustrativo y cuánto Judith, podemos aprender. ¿Quién escribió este salmo? Nadie. Pero entonces, ¿de dónde aparece? Porque está en la Biblia, claro que está en la Biblia. ¿Y dónde está en la Biblia, hermanos? Está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Eso es el cántico de Ana. Miren, Ana es la mamá de la criaturita Samuel que luego se convierte en un juez y en un profeta. Samuel, que unge al rey Saúl y que unge al rey David. Samuel tiene el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, que forman parte del bloque de libros históricos de nuestra Biblia católica. Y en la Biblia hebrea está como libro profético porque es como que los profetas anteriores. Pero bueno,
Entonces, esa es la ubicación de esto que hemos leído. Y le digo textualmente, bueno, textualmente de la Biblia de nuestro pueblo, del padre Shekel. Seguramente ustedes toman ese capítulo y versículos en otra traducción de la Biblia, va a ser un poquito de matiz, algunas palabritas, pero el tema es el mismo. Y es, repito, la oración que hace Ana, una mujer mayor que había sido toda su vida estéril, ¿no? Y que sale encinta, sale embarazada, después de una tremenda plegaria, una oración muy linda que ella le hace al Señor, y llorando le pide, Señor, por favor, concédeme la alegría de tener un hijo. Y el Señor le concede el don de ser madre. Pero ella en el momento de pedirle al Señor, y es, repito, en 1 Samuel 2, del 1 al 10, ella a la hora de pedirle al Señor le dice, Señor, si tú me concedes esta dicha, yo te voy a consagrar a mi hijo, y mi hijo no probará vino, ni se le cortará el pelo, será un consagrado para ti al servicio del templo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo clarísimo de lo que conocemos en general en la cultura judía como el nazireato, ¿no? El nazireo, no nazareno, pero muy parecido, el nazireo, del cual ya hemos hablado antes. El nazireo no es otro que esa persona que se consagra a Dios. En este caso, Samuel es consagrado por su madre antes de que sea concebido. Miren la fuerza de esta consagración, ¿no? Señor, si tú me concedes la dicha de tener un hijo, yo, mujer vieja e infértil, si me concedes esta dicha, yo te entregaré a mi hijo para que te sirva toda su vida. Y el Señor le concede el tener a este hijo, y la mujer cumple. Cuando es destetado el niño, en los pocos meses de nacido, lo lleva al templo y lo entrega al sacerdote. Y esta historia la leemos en los primeros capítulos del primer libro de Samuel. Es una historia bellísima. Inclusive leemos más, ¿no?, de la infancia de Samuel rápidamente, porque es muy cortito, y de Samuel joven, y cómo tiene un encuentro con el Señor, que lo visita de noche, en esa famosísima frase de Samuel, Samuel, cuando era de noche y Samuel estaba durmiendo en la cama vecina a la habitación del sacerdote a quien servía. Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levanta de la cama, el niñito, y va a la habitación del lado, a la habitación principal, y le dice al sacerdote, acá estoy, Señor, ¿me llamas? Y el sacerdote le dice, no, no, estoy durmiendo, anda, tranquilo, anda, duerme, y no te estoy llamando a nadie. Samuel regresa a su camita, se acuesta, se tapa, se queda dormido, y otra vez la voz, Samuel, Samuel. ¿Quién más lo podía estar llamando? Él sale donde su jefe, el sacerdote, y le dice, Señor, acá estoy, ¿me estás llamando? Y esto pasa una tercera vez, y en la tercera vez el sacerdote ya intuye que hay algo sobrenatural, y le dice, mira, si te vuelve a llamar esa voz, contéstale, habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Samuel, obediente, regresa a su cama, se tapa, se duerme, y la voz lo vuelve a llamar. Y la voz lo vuelve a llamar, y Samuel le contesta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y quien le habla es Dios. Es bellísima, bellísima, bellísima historia. Y ahí empieza el libro de Samuel, que luego va a continuar con Samuel juez, con Samuel profeta, con Samuel que unge como rey al primer rey de Israel, Saúl, al segundo rey, David, en fin. Y son 2 libros de Samuel, primero y segundo. Todo esto es una historia muy linda, pero ya salimos de la historia y regresamos a la oración. Entonces, acá hay una trampita, ¿no? Alguien me va a decir, oye, no seas tramposo. Esto no es un salmo, pues, ¿no? Con razón que no me acordaba. Tampoco, como dice Augusto, muy bien, muy sincero. Oye, número por número no me acuerdo, pero tampoco es que así te pongas a buscarlo, no lo vas a encontrar. Pero sin embargo, y ahí es donde quería yo llegar con ustedes, sin embargo, ¿cuánto tiene de salmo esto? Todo. O sea, a ver, y les doy la palabra, por favor, opinemos todos, ¿no? Pero
Si no está en el libro de los Salmos, que son 150, entonces no es un salmo. ¿Qué cosa es un salmo en esencia? Ya lo hemos dicho, es una oración. Es una oración del pueblo, dirigida a Dios. En este caso, en general, el pueblo, digamos, son personas, son salmistas, son hermanos en oración. Entonces hay un hermano en oración y está el Salmo 24, el 28, el 57, el 91. Son diferentes hermanos en oración. Y en este caso hay una hermana, Ana, en oración. Y la oración es un salmo. Y no deja de ser salmo porque no esté entre los 150. A ver, ¿cómo les queda? ¿Cómo les queda la idea? Yo quisiera darles la palabra. Sí, Augusto, adelante. Vamos a ir dando la palabra a los que la pidan. Muy similar este salmo al Magnificat, ¿no? Tiene muchas similitudes en ciertas partes al Magnificat, que es prácticamente un salmo más célebre del Nuevo Testamento, ¿no? Exacto, Augusto, lo que tú dices, ¿no? El Magnificat, recuerdan, hermanos, es la oración que eleva la Virgen María al Señor cuando está encinta y tiene en su vientre a Jesús. Ella eleva la oración que conocemos como el Magnificat. Luego tenemos también en la Biblia, antes, no después, antes tenemos la oración de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. No, o es luego es inmediatamente por ahí. Pero Zacarías, el padre, que queda mudo, y cuando dice se llamará Juan, le regresa la voz y se va en oración y reza otra vez algo que es un salmo, y la conocemos como el Benedictus. Pero tenemos, yendo siglos atrás, incluso mucho antes que Samuel, tenemos a Moisés. Y hay por lo menos una oración que podemos encontrar en nuestra Biblia, en los libros del Pentateuco, por lo menos una oración de Moisés, que es un salmo también. Entonces, yo quería aprovechar el pánico para transmitirles este pequeño mensaje, ¿no? O sea, estamos estudiando uno por uno los 150 salmos del Salterio, del libro de los salmos, pero hay más salmos. Y como vemos acá, la oración de Ana, la mamá de Samuel, como nos hace recordar Augusto, la oración de María, la mamá de Jesús, como hace recordar también, como les decía yo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y podemos buscar más. Y son oraciones magníficas, maravillosas, bellísimas, cargadas de fe, y son salmos. Tengamos, digamos, esa apertura mental para no solamente circunscribir 150 salmos, ¿no? Nuestro concepto puede ser un poco más abierto. A ver, ¿qué les parece? Espero que eso no los confunda, sino más bien los enriquezca, pero a ver, sería bonito escucharlos. Manuel Pablo, Graciano, adelante. este, a mí me llama la atención una cosa, ¿no? O sea, por lo que tú nos comentas, que Ana era una mujer mayor y ya estéril, sin embargo, le pide a Dios que le dé un hijo con la condición de que lo consagraría a Dios, ¿no? Este, eh, y también al terminar el primer párrafo dice, porque tu salvación me ha llenado de alegría. O sea, esta es una señora que vivía ya de manera inspirada, vivía ya bajo el manto del Espíritu Santo, porque ella se sentía salvada, ¿no? Y yo creo que con esa convicción que le daba el Espíritu Santo y el sentirse salvada, es que ella le pide a Dios o piensa que es posible, ¿no? De que a pesar de su edad y de su esterilidad, Dios le puede dar un hijo todavía y ese hijo volverse un sacerdote, un profeta, ¿no? O sea, uno en nuestra pequeñez espiritual, uno se pregunta, oye, ¿cómo se puede hacer para tener un hijo y estar seguro de que va a ser un sacerdote y va a ser un profeta? Es una cosa extraordinaria, ¿no?
no está al alcance de nosotros, obviamente, ¿no? De los mortales comunes, ¿no? Pero yo creo que esta señora Ana ya, al igual que, por ejemplo, la Virgen María, ya vivía bajo la inspiración y bajo el manto del Espíritu Santo, ¿no? Como tú dices, es una cosa extraordinaria, ¿no? Que una mujer esté segura de que el hijo va a ser un sacerdote, ¿no? Es una cosa que mucha gente ya quisiera, muchos de nosotros ya quisiéramos tentar siquiera a, a intentarlo, ¿no? A pensarlo siquiera, ¿no? Gracias. Claro, gracias, Graciano. Miren, me hace recordar y les comparto brevemente una experiencia personal, familiar. Yo tengo 6 nietos nacidos y por ahí 1 o 2 en camino, pero 6 nacidos. Y mi cuarta nieta es mujercita, Rafaela, y cuando ella estaba casi recién nacida, yo vivía en Chiclayo y muy cerca de un movimiento católico allá, y dirigido allá en Chiclayo por religiosas, mujeres santas, lindísimas, maravillosas. Yo recuerdo haberle llevado a Rafaelita, bebita, no pesaba pues ni 5 kilos, ¿no? Y se cargaba con una mano. Y la llevé y la presenté con las hermanas y le dije, hermanas, bendíganla. Y la hermana me dice, ¿está seguro, señor Manuel, de lo que nos pide? Y yo le dije, hermana, por supuesto. ¿Nos permite consagrarla? Mira la palabra de la hermana, ¿no? Y yo le dije, sí. Y me dijo, mire, después, no, por favor, nunca venga a quejarse, ¿ah? No, no, le digo, firmo donde quiera. Yo un poco en la broma de la conversación, pero para ellas era algo muy serio. Ellas entraron a su pequeña capilla, las 6 hermanas eran 6, y siguen siendo 6 hasta ahora en la comunidad de Proeclesia Santa en Chiclayo, el movimiento Avanzada Católica, ¿no? Entonces, las monjitas entraron a su pequeña capilla y entre las 6, alrededor de la bebita cargada en manos de una de ellas, hicieron unas oraciones muy lindas y salieron y nos las devolvieron a su abuela y a mí y dijeron, está consagrada. Entonces bueno, en ese momento pasó, pero como yo me seguí viendo con ellas un tiempo, después fue que me trasladaron a Lima, pero les pregunté, ¿no? Y le digo, hermana, a la superiora, por qué esto de consagrada? ¿Por qué? Me dijo, no, no, porque su nieta es muy probable, después de la ceremonia que hemos hecho, es que se convierta en una religiosa cuando sea más grande. Cosa que, miren, yo no me acordaba, pero ahorita que Graciano ha comentado, me viene a la memoria, y lo comparto. Como hoy, siglo XXI, religiosas, mujeres consagradas al Señor, con toda la claridad de mente que uno pueda desear, creen en esto. Y ellas creían firmemente que si consagraban a un bebé, un poco en la forma en que Samuel, ¿no? Y yo les digo, ahorita es muy prematuro, Rafaelita tiene 9 años, es una linda chica, alegre, juguetona, amiguera, pero vamos a ver qué depara el destino. Pero para estas religiosas, ellas la han consagrado. Y nos dijeron, ¿estás seguro de lo que está haciendo? Y yo le dije, absolutamente sí, ¿no? Como ya les conté. Sí. O sea que, Graciano, sí hay una idea como la que tú compartes, muy presente, en el sentido de consagrar a alguien al Señor desde niño, ¿no? El caso de Samuel es todavía más grande porque es desde antes de que nazca, desde antes de nacer, no había sido ni concebido, porque recién es que Ana tiene el encuentro íntimo con su marido después de la oración y la bendición que le da el sacerdote Elí. Después ella tiene el contacto físico sexual con su marido y sale embarazada, o sea, recién concibe. Entonces la criatura que concibe ya estaba encargada, ya estaba entregada, y cuando ella desteta al hijo, que es dejarle de dar la leche de pecho, lo entrega al templo. Y cada año nos cuenta los primeros
capítulos, los primeros 2 capítulos del libro de Samuel nada más, porque ya avanzan más cosas, pero nos cuenta que la madre cada año subía al templo y le llevaba ropita, le tejía ropa cada vez más grande porque el niño iba creciendo, ¿no? Y se refieren al niño creciendo como cuando hablan de Juan el Bautista y del propio Jesús, ¿no? Crecía y un poco con los ojos, bajo los ojos del Señor, que lo miraban muy positivamente, ¿no? Entonces, esta criatura, Samuel, y esta oración, la de su madre. Pero vamos al hecho, no me quiero distraer tanto, miren, yo me estoy quedando en la historia, sino en lo que es un salmo. Entonces, los salmos son 150, y si no están entre los 150 ya no son salmos, no, hermanos, ¿no? Volvemos al punto. Tenemos una oración como esta que es más, no digo más linda que cualquiera otro, pero está en ese nivel. Yo creo que no, nosotros que ya estamos sensibles a los salmos, después de haber estudiado 102, leemos esto y no le tiene nada que envidiar. Mi corazón se regocija por el Señor, en Dios me siento llena de fuerza. Mi boca se ríe de mis enemigos. Luego dice, no hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. Y en la segunda columna, el Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Y al final, el Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da autoridad a su rey, exalta el poder de su ungido. Bellísimo, bellísimo, bellísima oración, ¿no? Bellísimo salmo, con todo derecho debemos decir, es un salmo. Bueno, ¿alguien más, hermanos, por favor, a ver si quisieran participar o si no avanzamos? Buenas, ¿Sí, Cuchi? Adelante. sí, eh, acabando ya de escuchar todo esto, me parece tan hermoso cada palabra que brota de los labios de Ana, pidiéndole al Señor ser madre y consagrar a su hijo. Y me preguntaba, ¿no? Eh, ¿Cuándo seré capaz de orar de esta manera? Eh, por lo general, suelo hacerlo ya con las oraciones que conocemos, pero algo así realmente sería una bendición enorme para mi vida. Quería compartir eso. Claro, Cuchi, qué lindo lo que dices. Y mira, vamos a ponerle un elemento más, porque, no sé, a mí me interesa bastante que siempre tengamos las cosas como con la sensibilidad que merecen, ¿no? Miren, esta oración, si es de Ana, que es la mamá de Samuel, lo situamos en una línea de tiempo y decimos, esto debe haber sucedido 1000 años antes de Cristo. Y nosotros estamos poquito más de 2000 años después de Cristo. O sea, de esta oración al día de hoy a nosotros han pasado 3000 años, hermanos. 3000 años. Yo les digo, pensemos en nuestras ciudades, pensemos en nuestras culturas, en ciudades latinoamericanas, sudamericanas. ¿Qué había hace 3000 años? Si alguien me dice, por ejemplo, hablando del Perú, los incas, lo jalamos, ¿no? Porque los incas son muchísimo más recientes. Si hablamos del Perú, que tiene toda una historia hermosa de antes de la llegada de los españoles, ¿qué había en el Perú o en el territorio que ahora se llama Perú hace 3000 años? Por ahí hablan de Caral puede ser. Caral, sí, y creo que paramos de contar, ¿no? Y miren, mientras que por acá estamos en ese nivel, miren lo que había por la tierra de Israel. Una señora que se llama Ana, que va a tener un hijo que se va a llamar Samuel y que es capaz de orar de esta manera. Interesantes las comparaciones, ¿no? Aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero es interesante. Es interesante para medir la profundidad, la espiritualidad y desde cuándo viene
Eso no son 100 años, no son 200 años. Nosotros como países en América del Sur estamos cumpliendo poquito más de 200 años de nuestra independencia de España. ¿Y de cuántos años de la llegada de los españoles? ¿500? Poquito más de 500 años de que llegaron los españoles a nuestras tierras. Imagínense que hablamos de 3000. O sea, 6 veces más antiguo que la llegada del primer europeo a la América del Sur. 6 veces más antiguo. 500 años contra 3000 años. Y en ese pueblo de Israel eran capaces de tener una espiritualidad de esta calidad. Ese comentario me viene inspirado por Cuchi. Gracias, Cuchi. Mira, o sea, cuando tú dices que qué maravilla que puedan haber, pero mira de qué tiempo. Ahora, no nos neguemos la posibilidad de hacerlo nosotros. Yo los retaba en el buen sentido y lo sigo haciendo. Escriban ustedes su propio salmo. Escriban ustedes su propia oración al Señor. Y vale tomar idea de una y otra, porque acá vemos que no es que lo que escribe aquí está solamente aquí, como dijo Augusto también muy atinadamente. Oye, aquí veo elementos que hay en otros salmos también, claro. Manuel Pablo, a mí me hace acordar, bueno, uno de estos salmos, porque tuve un amigo que pasó un problema muy fuerte en su familiar con su esposa y tenía 3 niños. Y fue tanta su decepción, fue tan grande su dolor, que él hasta estaba tan desesperado y me cuenta, ¿no? Llorando. Y bueno, uno siempre, cuando son amigos, lloras con los amigos, te ríes con los amigos y todo. Pero mira la fuerza que más adelante comenzó a leer la Biblia y se enfrascó en los salmos. Y fue los salmos lo que le ayudó a caminar con el Señor. Es un hombre totalmente convertido. Logró que toda esa intranquilidad que tenía con su familia, Mira, llegó a tal punto que realmente, después de varios años que lo he encontrado, me he sorprendido. Y él es el que me dice, mira, estos son los salmos que yo leo. El 103, el esto, le da número. Porque los salmos a mí me han hecho ver a Dios. Los salmos a mí, Qué lindo, Rita, qué lindo. en verdad que yo me quedé tan contenta de ver de que siempre conversamos en su casa, pero la verdad que es un ejemplo de fe, de entrega, y en verdad que esta mujer que vemos aquí es una mujer completamente, digamos, una mujer que no sé, fe, amor a Dios, una entrega total, y sobre todo que ella sabe que Dios, sus caminos son santos y ella cree totalmente en Él. Y yo creo que eso, que si nosotros nos ponemos también a poder orar los salmos, creo que vamos a sacar muchas cosas positivas, ¿no? Muchas cosas, Claro, sobre todo, más acercarnos más a Dios. Y esa luz que el Señor nos da, nosotros la vamos a reflejar en nuestro prójimo. claro, Es- claro. Gracias, Rita, gracias por tu participación. Bueno, entonces, hermanos, continuemos. Ya nos hemos más que divertido, pero creo que la lección que buscaba yo transmitirles es que los salmos son más que los 150, ¿no? Y que hay salmos que no están en el libro de los salmos, pero son salmos también. Yo les ofrezco, miren, y si ustedes quieren hacer el ejercicio también, para el próximo jueves empezamos la reunión con la oración que hace Moisés, que no está en el libro de los salmos, está en el Pentateuco, lo voy a buscar, se la voy a transcribir y la compartimos un ratito también. Y vamos a ver si es o no un salmo. Y es de Moisés, ¿no? A ver, entonces empecemos donde nos habíamos quedado. Disculpen la introducción tan larga. Y entramos a mi salmo favorito, el Salmo 103.
Está en 2 diapositivas. Y Sí, es empieza, hermoso este salmo, es empieza, de hermoso. empieza de la manera más, para mí, más soñada, ¿no? Cuando dice, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor y mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Él que perdona todas tus culpas y sana todas sus enfermedades, que rescata tu vida de la fosa y te corona de amor y de ternura, sacia de bienes tu vejez y rejuveneces como el águila. El Señor obra justamente y defiende a los oprimidos. Mostró sus caminos a Moisés y sus hazañas a los israelitas. El Señor es compasivo y clemente, lento a la ira y rico en amor. Esto es una cosa pero bellísima que no solamente está acá. Eso lo leemos en varios lugares, en el Pentateuco también. Esa definición del Señor, de Dios Padre, como compasivo y clemente, y le agregan esta frase que es realmente para que la apunten en letras de oro. El Señor es lento a la ira y rico en amor. En alguna traducción dirá rico en misericordia, ¿no? Lento a la ira, o sea, para que se moleste. Pucha, que tiene una paciencia grande. Ahora, que se molesta, al final se molesta, pero que es lento para molestarse y rico en misericordia. No está siempre litigando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata según nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras culpas. Pues como se eleva el cielo sobre la tierra, así prevalece su amor sobre sus fieles. Como dista la aurora del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Señor con sus fieles. Otra vez, qué maravilla, ¿no? Como un padre se enternece con sus hijos, así se enternece el Señor con sus fieles. Pues Él conoce nuestra hechura, recordando que somos barro. La vida del hombre es como la hierba, florece como la flor campestre. El viento la azota y ya no existe, ni siquiera su casa lo recuerda. Pero el amor del Señor a sus fieles dura desde siempre hasta siempre. Y recordemos cómo termina el Evangelio según Marcos, ¿no? Cuando el Señor se despide diciendo, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, estaré siempre con ustedes. Y cómo se presenta el Señor a Moisés, yo soy el que estaré siempre con ustedes. Yahvé, ¿no? Entonces, a ver, pero el amor del Señor a sus fieles dura desde siempre hasta siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para que guarden la alianza y se acuerden de cumplir sus mandatos. El Señor asentó en el cielo su trono, con su soberanía gobierna el universo. Bendigan al Señor, ángeles suyos, milicia valerosa que cumple sus órdenes, obediente al sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras en todos los lugares de su imperio. Bendice, alma mía, al Señor. Bellísimo, bellísimo, ¿no? A ver, hermanos, les doy la palabra para que comenten y se vacilen. No solamente vale que yo me vacile. En otras traducciones, en otras Biblias en castellano, van a encontrar este salmo y empieza muchas veces así. Dice, bendice al Señor, alma mía. Si ustedes revisan su Biblia, seguramente va a decir así. Bendice al Señor, alma mía. Pero, no sé, me parece que le quita la sonoridad de esta Pero manera. dice, Manuel Pablo dice, bendice al Señor alma mía, alabe todo mi ser tu santo nombre. Claro, por eso. Pero el inicio bendice al Señor, alma mía, es lo mismo, ¿no? Pero se dan cuenta, Ujú. para mí, le quita el ritmo. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendice, y mi ser a su santo nombre. ¿Ves? En el mío está, bendiciré al Señor con toda mi alma, bendiciré con todo mi ser su santo nombre, Claro, bendiciré al Señor con toda mi alma.
Claro, Elsa, y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, Elsa, pero Sí, es lo mismo. solamente que en las palabras, digamos, en la forma en que se estructuran, tú pones las palabras, es el mismo mensaje, pero me parece que tuviera más fuerza aquí, no sé. Cuestión de gustos, ¿eh? Realmente. ¿Será que Sí, para esto? cambia algunas palabras de enfermedades a dolencias, por ejemplo. Rescata la vida, rescata tu vida de la fosa, acá dice de la tumba. Pero es lo mismo, en verdad, es lo No, mismo. el mensaje es el mismo, pero no sé, el sonido le da más énfasis, me Más, parece. sí, más énfasis. Cuchi, adelante. Gracias. Hay una inquietud que estoy teniendo conforme asisto a las clases y es que me está llevando a averiguar un poquito sobre la cultura, la historia judía. Entonces, este salmo que está tan lleno de alabanza, de amor, que nos da a conocer, ¿no? A Dios como el Padre que nos ama tanto, eh, lo dice, no nos castiga conforme nuestras culpas. Para el pueblo judío, que toda enfermedad era producto de pecado. Todo tenía un castigo que nos eh, tiene la figura de ese Dios principalmente que hace justicia a cada uno ya aquí y lo castiga pues de acuerdo a sus actos. Por eso es que vemos, ¿no? Hemos conocido en la Biblia de las enfermedades principalmente eh, que eran por culpa de los pecados. Sin embargo, este salmo bellísimo barre con todo eso, Claro, barre con sí, todo. Cuchi. Y yo Sí, te doy la razón, ¿no? Cuando dice el Señor es lento a la ira y rico en amor. Clarísimo, cómo contrapone la imagen de ese Dios castigador a un Dios puro amor, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver, Rubén, adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Rubén. Adelante. Sí, primero podría comentar que es un salmo de acción de gracias, ¿no? La persona, el orante, está agradeciendo al Señor, pues, de todo, ¿no? Con su interior, con toda su alma, bendice al Señor. Como un himno, ¿no? Un himno está dentro de ese grupo, ¿no? Del grupo de acción de gracias, es una persona agradecida. El orante está agradeciendo al Señor. Inicia de forma individual, pero también ahí emplea después también, es como si fuera comunitario, ¿no? Es como si empleara el nosotros, el nos. Me llama la atención porque inicia en individual como persona y después se hace comunitario. También parece ser que este salmo ha sido escrito, ha sido hecho después del exilio, ¿no? Es un salmo que hay otros salmos cuando de otro tipo cuando sí se nota claramente que están en Babilonia, ¿no? Pero aquí podría ser que están ya podría ser que lo haya hecho un repatriado, ¿no? Una persona que ya ha regresado ya a Jerusalén después del exilio, porque aquí está agradeciendo, ¿no? Todo lo que el Señor les ha dado, ¿no? Y ya como que si tuvieran ya una esperanza, ¿no? Es un salmo ya esperanzador, ¿no? Es como si hubieran pasado una época mala, ¿no? Una época mala y estuvieran ya otra vez en Jerusalén. Probablemente sea un salmo post-exilio, lo más probable. Ujú, Eso ujú. podría comentar. Bien, bien, Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir? Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo.
Si lo ha escrito David, entonces más o menos podríamos tener idea de en qué momento fue escrito, ¿no? Digo esto en relación a lo que acabo de escuchar de mi hermano en fe anterior a mí. Una cosa que me gustaría comentar es que David entonces ha sido un rey, digamos, raro, ¿no? Porque en este último párrafo de esta diapositiva dice, la vida del hombre es como la hierba, no, en la anterior, la vida del hombre es como la hierba, florece como la flor campestre, el viento la azota y ya no existe, ni siquiera su casa lo recuerda, ¿no? Este es un comentario opuesto a lo que todos los reyes siempre han pensado, que ellos siempre han querido perpetuarse, ¿no? Han hecho obras gigantescas con la idea de que nunca los olviden, ¿no? Ahí están las pirámides, está el Coloso de Rodas, la Torre de Babel, etcétera, un montón de monumentos que los reyes edificaban con la idea de pasar a la eternidad y de que nunca sean olvidados, ¿no? Sin embargo, este rey David más bien va a lo contrario, dice que va a desaparecer y que ni su casa lo va a recordar. Obviamente esto dice él basado en la formación cristiana que tiene, sabiendo que después de este mundo hay una vida eterna, ¿no? Pero de todas maneras, resalta este pasaje, resalta la forma de pensar de este rey que es contrario a la mayoría de los reyes, ¿no? De todos los tiempos, ¿no? Es algo interesante. Este salmo es en realidad una oración, que es opuesta, es, digamos, contraria a la idea actual, más o menos generalizada, de que cuando uno ora es para pedirle favores a Dios, ¿no? Muy por el contrario, aquí David ofrece sus bendiciones a Dios, él a Dios, ¿no? Pide que su alma bendiga a Dios, ¿no? Actualmente la mayoría de los cristianos, como digo, pensamos que para pedirle a Dios tenemos que orar, tenemos que usar la oración para pedir a Dios que nos dé salud, que nos dé bienestar, etc., ¿no? Gracias. Gracias, Graciano. Mira, un par de, interesante el comentario, pero un par de precisiones, porque para ser más exactos, por un lado, que el Salmo 103 sea un salmo de David, hay muchas dudas. Lo que sucede aquí, y acá ponemos de David respetando lo que está en la Biblia, pero lo que sucede es que se atribuye a David en la autoría de los salmos, pero realmente hoy por hoy hay dudas, y más que pocas, ¿eh? Bastantes dudas. David puede haber escrito algunos o puede haber inspirado otros, pero en el cálculo más generoso hablaríamos de que la mitad de los salmos son de David, ya en el cálculo más generoso, pero no todos, ¿no? Entonces, eso explicaría la aparente contradicción en eso que tú notas bien. Luego, un temita que aprovecho para comentar. En tu comentario, Graciano, 2 veces has hablado de formación cristiana de David, pero eso es absolutamente imposible, ¿no? Porque David vive 1000 años antes de Cristo. Es imposible pensar en un David con formación cristiana, ¿no? En todo caso, es una formación ni siquiera judía, ¿no? El judaísmo como religión aparece en el siglo IV antes de Cristo. David vive en el siglo X antes de Cristo. Entonces, es pleno pueblo de Israel, pleno pueblo de Israel. Pero no es por contradecir, solamente con el ánimo de precisar, ¿no? Entonces, David es un israelita del siglo X antes de Cristo. El judaísmo como religión se va a establecer en el siglo IV, después del regreso de Babilonia, y el cristianismo es a partir de Jesús. Entonces, de todas maneras hay una continuidad y es lo que yo entiendo de tu reflexión. Hay una continuidad de los hebreos a los israelitas, a los judíos, a los cristianos. Tenemos una continuidad con grandes diferencias también, pero no hay que mezclarlo nada más, ¿no?
Julián, adelante. Ya lo han mencionado demás hermanos antes, pero quería resaltar la figura, la imagen de Dios que nos presenta este salmo como un Padre amoroso, lento, y rico en clemencia. Es un poco la imagen que Jesús presentó de su Padre, ¿no? Ese Abba, ese Padre cercano, tierno. Y me llama la atención la familiaridad con que hablan de los ángeles. Y eso me llama la atención en todo el Antiguo Testamento, la mención de los ángeles como si fuera algo, mm, no digo que de la vida diaria, pero de algo de lo que estaban muy acostumbrados a la presencia de ángeles o a mensajes de ángeles y que venían y se hospedaban o pasaban. eh, y qué pena que eso se ha ido perdiendo con los siglos. Sí, sí. Sí, Yuli, comparto contigo. Miren, y interesante el comentario de Yuli, nos lleva a subrayar algo que ya hemos conversado bastante, pero está la figura del diablo y los ángeles, o los demonios y los ángeles. Y para ponerlo en términos de la mentalidad del pueblo de Israel, básicamente lo que hay que tener en cuenta es que diablo, como tal, ¿qué significa? No significa nada, ¿no? Diablo significa tentador. Entonces, el diablo y su corte de demonios son los tentadores. Y los ángeles son los mensajeros, para que lo tengamos más fácil, digamos. Soy sobre lo que ha comentado Yuli, con lo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero dándole un poquito más de elementos para todos. Entonces, el diablo es el tentador y los ángeles los mensajeros. ¿Y mensajeros de quién? Del Señor, de Dios Padre. Entonces, los ángeles son mensajeros de Dios y el demonio es el tentador o los demonios, ¿no? Porque es uno y son varios, tiene una pequeña corte. Son tentadores y es la función que cumplen, pues. Nos ponen a prueba, como el propio Jesús en su experiencia de 40 días en el desierto después del bautizo. ¿Se acuerdan? Bueno, a ver, avancemos al Salmo 104. El Salmo 104 empieza, la entrada es la misma. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Quién puede leerlo? Yo lo leo, Manuel Pablo. Gracias, Rita. Bendice alma mía al Señor. Señor Dios mío, qué grande eres. Te revistes de belleza y esplendor. Te vistes de luz como de un manto. Despliegas los cielos como una tienda. Construyes sobre las aguas tus salones. Las nubes te sirven de carroza y paseas sobre las alas del viento. Los vientos te sirven de mensajeros. El fuego ardiente de ministro. Asentaste la tierra sobre su cimiento para que nunca más vacile. La cubriste con el océano como un manto y las aguas persistían sobre los montes. Pero ante tu bramido huyeron, ante tu voz tonante se precipitaron, escalando montañas, descendiendo valles. Has puesto, has- hasta el puesto asignado, trazaste una frontera infranqueable para que nunca más anieguen la tierra. Hace brotar fuentes en los valles, fluyen por las quebradas para que se abreven las bestias del campo y apacigüen la sed los asnos salvajes. A su vera habitan las aves del cielo, y entre su fronda entonan su canto. Desde tus salones riegas las montañas, la tierra se empapa de tu acción fecunda. Haces brotar la hierba para el ganado y vegetales para el cultivo del hombre, para que
saque trigo de la tierra y vino que le alegra el corazón, aceite para brillar su rostro y el pan que lo fortalece. Se sacian los árboles del Señor, los ceros del Líbano que él plantó, en ellos anidan los pájaros en su copa y pone en su casa la cigüeña. Los riscos son para los riscos son para los rebecos. Las peñas madrigueras de tejones los riscos son para los rebecos, las peñas madrigueras de tejones. Actúa la luna según las fases y el sol conoce su ocaso. Caen las tinieblas y viene la noche, y rondan las fieras de la selva. Los cachorros rugen por su presa reclamando a Dios su comida. Al brillar el sol se retiran para tumbarse en sus guaridas. Sale el hombre a su tarea, a su trabajo hasta el atardecer. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar, ancho y dilatado. En él se agitan innumerables animales pequeños y grandes. Los surcan las naves y el leviatán que hiciste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que les des comida a su tiempo. Se lo das y lo atrapan, abres la mano y se sacian de bienes. Escondes el rostro y, y se anonadan, escondes el rostro y se anonadan. Les retiras el aliento y expiran, y vuelve al polvo. Envías tu aliento y los creas y renuevas la faz de la tierra. Gloria al Señor por siempre, goce el Señor con sus obras. Cuando, cuando mira la tierra, ella tiembla, toca las montañas y echan humo. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para mi Dios mientras exista. Suba hasta él mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Desaparezcan de la tierra los pecadores, porque los malvados nunca más existan, para que los malvados nunca más existan. Bendicen a mí al Señor. Aleluya. Gracias, Rita. Miren, el Salmo 104, como les decía, empieza y Es termina largo, con ¿no? 103. Es larguito, ¿no? Si quieren largo, va a venir uno, el Ah, 119. sí, hay uno que es bien. El 119 tiene, cada párrafo es una letra del alfabeto, del alfabeto no se llama, ¿no? Se llama el alefato, que es el alfabeto hebreo. Entonces, una por cada letra de la A a la Z en el equivalente. Largazo. En diapositivas me han salido 10. O sea, eso sí va a ser largo. Sí, Pero bien largo. acá son solo 2. O sea, no nos quejemos todavía. Lo largo falta. Pero sí, muy lindo, ¿no? Bendice a mí al Señor. Pero habla de toda la naturaleza en sí, de todas las bondades que Dios nos ha dado, de todo lo que Él con sus propias manos nos ha dado, ¿no? Toda esa belleza que a veces nosotros no miramos. Claro, y eso se llama en una sola palabra la creación. Exacto, es la La creación. creación. La Que creación. nos hace un Así es. llamado a ver todo eso. Así es, gracias, Rita. A ver, ¿alguien más, hermanos, que quiera compartir una reflexión? Si no, avanzamos. A ver, el 105. El 105 son 3. Graciano, adelante. Tengo una consulta con el Pablo. ¿Qué cosas son los rebecos? Ah, animalitos. Lo que pasa es que, mira, los riscos son por los rebecos, las peñas madrigueras de tejones, ¿no? Los rebecos, los tejones. Los rebecos Ah, creo que ok, son asnos salvajes, parece, ¿no? Que viven Claro, en el Asia. claro. Pero Y, aquí también se muestra un asombro por el orden natural que ha creado el Señor, ¿no? Se recuerda al Evangelio, ¿no? Cuando habla de a los gorriones se le da, a los pajarillos del cielo Dios los alimenta, ¿no? A las flores las viste,
¿no? O sea, todo es un orden natural que crea el Señor, ¿no? Todo está ordenado en el fondo por Él. Claro, así es, Augusto, estamos de acuerdo. Y por eso yo le decía un poco en el comentario a Rita, es la creación, ¿no? Es la creación del Señor, es esa creación perfecta, maravillosa. Miren, acá aparece, no sé si ven mi flechita en la segunda columna casi al final. Dice, se sacian los árboles del Señor, los cedros del Líbano que Él plantó. Los cedros del Líbano, qué famosos son, ¿no? Tanto que vamos a querer tener un mueble con cedro del Líbano en nuestra casa. Una madera tan apreciada. Es el cedro, con esa madera noble, dura, duraderísima, no se pica. Graciano, adelante. Manuel Pablo, este salmo me recuerda, al leerlo todo, inmediatamente me viene a la memoria San Francisco de Asís, ¿no? San Claro, Francisco de Asís era un amante de la naturaleza, y me parece que es considerado actualmente el primer santo, digamos, con tendencia ecológica, ¿no? Porque él amaba la naturaleza y pensaba que todo lo creado eran hermanos, ¿no? Por ejemplo, al lobo le decía hermano, al asno le decía hermano, al sol le decía hermano. Entonces, es un amor que él tenía a la naturaleza y en este salmo, pues, hay algo muy parecido, ¿no? claro, claro, Graciano, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Es que Francisco de Asís es recordado entre tantas cosas, porque tiene tantas bellas cosas, pero es considerado el padre de los ecologistas. Perdón, el padre. El, ¿cuál es la palabra que se usa? El santo patrono. El santo Patrón. patrono de los ecologistas, ¿no? Es San Francisco de Asís. Qué Con belleza. el hermano lobo y etcétera, ¿no? Como ha dicho Graciano. A ver, entonces vamos al 105, son 3 diapositivas. ¿Quién puede ayudarnos a leer? Yo lo leo, Manuel Pablo. Gracias, Guillermo. A ver, adelante. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, divulguen sus hazañas entre los pueblos, canten, toquen para Él, reciten todas sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen siempre su rostro, recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios y las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acordó de su alianza eterna, del pacto establecido por generaciones, el que concertó con Abraham y el que juró por sí mismo a Isaac, el que confirmó como ley para Jacob, como alianza eterna para Israel. Te daré el país cananeo como tu lote hereditario. Cuando eran poco numerosos, poquísimos y emigrantes en el país, cuando iban de pueblo en pueblo, de un reino a otra nación, a nadie le permitió oprimirlos, y por ellos castigó a reyes. No toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Trajo el hambre sobre aquel país, tronchando los tallos del trigo. Envió por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, metieron su cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El rey ordenó que lo soltaran, el soberano que lo libraran. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones, para que a su gusto instruyera a los nobles y aleccionara a los ancianos. Entonces Israel entró en Egipto. Jacob emigró al país de Cam. Dios hizo a su pueblo muy fecundo y más poderoso que sus opresores, a quienes cambió el corazón, para que odiaran a su pueblo y usaran malas artes con sus siervos. Envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, su elegido, que realizaron sus signos en el desierto y sus prodigios en el país de Cam.
Envió las tinieblas y entenebreció, pero ellos no reconocieron su obra. Convirtió sus aguas en sangre y dio muerte a todos sus peces. Hizo que la tierra bulliera de ranas hasta en los aposentos reales. Ordenó que vinieran tábanos, mosquitos por toda su región. En vez de lluvia les dio granizo y rayos por todo el territorio. Dañó sus higueras y viñas y tronchó los árboles de su región. Ordenó que viniera la langosta, saltamontes innumerables, que devoraron el forraje del territorio y devoraron los frutos de sus campos. Hirió a los primogénitos del territorio, primicias de su virilidad. Los sacó cargados de oro y plata, y de entre sus tribus ni uno solo flaqueó. Egipto se alegró de su marcha, porque el terror los sobrecogió. Tendió una nube que los cubriese y un fuego que los alumbrara de noche. Pidieron y les envió codornices y los asió con pan del cielo. Hendió la roca y brotaron las aguas, que fluyeron como río por los sequedales, porque se acordó del pacto santo hecho con Abraham, su siervo. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con aclamaciones. Les asignó las tierras de los paganos y poseyeron el sudor de las naciones, para que guarden sus mandamientos y observen sus leyes. Aleluya. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien leído. Miren qué interesante, bueno, es 2,5 páginas, casi 3 páginas. Ese Salmo 105, bueno, páginas en la presentación que yo les preparo, ¿no? Pero qué interesante y podemos ir viendo cómo rescata la historia del Éxodo, sobre todo, ¿no? ¿Pueden haberlo notado? El éxodo con Moisés se sabía todo lo que pasó el pueblo, ¿no? Para poder salir, para que los pudieran liberar, ¿no? Claro, entonces los castigos, Que mandó cuando Dios. ordenó que vinieran tábanos, mosquitos, granizo, tronchó los árboles, la langosta, salmontes innumerables. Entonces, son las plagas, las Las famosas plagas, plagas claro, las plagas. que hacen que el pueblo, perdón, que los egipcios pidan que se vayan los israelitas, que se Sí, vayan, ¿no? Y luego el caminar por el desierto, cuando dice pidieron y les envió codornices, los sació con pan del cielo, el maná. hermano. Él dio la roca y brotaron las aguas. Eso es cuando la gente tiene sed y le pide a Moisés y Moisés le pide al Señor agua y le dice de esa roca brotará el agua. Ahí hay un temita delicado porque Moisés golpea la roca que no debía haber golpeado, Ajá. pero todos estamos en un resumen otra vez magnífico, como hay en varios lugares, un magnífico resumen de lo que significa el éxodo para el pueblo en formación, que es el pueblo de Israel. O sea, las tribus esclavas que se transforman en el pueblo en esos 40 años en el desierto. Muy lindo. Augusto, adelante. Interesante ver cómo aquí los prodigios, los milagros denotan, dan la autoridad, ¿no? Por ejemplo, a José, la palabra de Dios que le vino en sueños para dilucidar los sueños del faraón, a Moisés, los prodigios que Dios le concedió hacer para sacar al pueblo de Egipto, y me hizo recordar mucho al Evangelio de hoy día, en los que Jesús dice que él tiene varios testigos, bueno, uno de ellos Juan el Bautista, pero otro de ellos es su Padre que se muestra a través de sus obras. Es decir, los milagros que hace Jesús, o sea, es lo que demuestra, es una de las cosas que demuestra que viene de Dios, ¿no? Y como muchos aún así no lo aceptaron, ¿no? Y hasta hoy no lo aceptan, ¿no? Y No de, creían, pues, no creían. no creían, exactamente. Pero, y eso es interesante porque a lo largo de la historia, Dios se manifiesta en todos los siglos a través de sus santos, se sigue manifestando con milagros, para como diciéndonos, bueno, no, o sea, tantas oportunidades nos da para que creamos, pero qué duros de cabeza a veces somos, ¿no? Sí, sí, Augusto, buen comentario y me encanta que lo hayas relacionado con el Evangelio de hoy, ¿no? Porque en el Evangelio de hoy se habla
si se dan cuenta, hay un detalle bien judío. Cuando Jesús dice, yo tengo dos que dan testimonio de mí, ¿por qué? Porque uno solo, primero él dice, yo no puedo hablar por mí mismo, eso no va a valer. Muy judío, ¿no? Y luego, no es que uno hable por él, el judío necesita por lo menos dos testigos. Y los dos testigos son, como bien recuerda Augusto, del Evangelio de hoy, uno, Juan el Bautista, y dos, Dios Padre. Dios Padre, ¿y cómo que Dios Padre, diría alguien, ¿no? Pero lo explica Jesús clarísimo. Dios Padre a través de sus obras. Y un Entonces, tercer testigo en las escrituras también. Era un tercer testigo en las escrituras también que hablaban de él. ¿no? Entonces, por lo menos dos testigos para que un testimonio sea creíble, y es algo muy, muy, muy judío. Interesante es. Miren, acá quería mostrarles, ahí les sigo dando la palabra, quería mostrarles acá hay un pequeño reto, a ver cómo estamos de despiertos a esta hora. Cuando dice, acá la flechita, si la ven, dice, envió a Moisés su siervo y a Aarón su elegido. Aarón es el hermano de Moisés, a quien nombra el primer sacerdote, ¿no? Que realizaron sus signos en el desierto y sus prodigios en el país de Cam. Y ahí quería detenerme un ratito nada más para jugar con las memorias de los presentes. ¿Cuál es el país de Cam? Escucha, ¿nos agarraron o está facilita la respuesta? Primero, entonces, rápidamente ubicar quién es Cam. Cam es uno de los tres hijos de Noé. Noé tiene tres hijos. Cam, Sem y Jafet. Y Cam cae en desgracia ante su padre Noé. Y el tema no se comprende bien y en todo caso necesitaríamos mucho más tiempo para investigarlo. ¿Cuál es el pecado de Cam ante su padre Noé para que Noé lo vote como lo votó? Simplemente que lo vio desnudo, hay mucho más, pero en fin. El tema es que Cam se va expulsado por su gente, por su familia, por su padre. ¿Y cuál es el país de Cam entonces? ¿Y por qué aparece aquí, no? Les digo preguntitas fáciles, pero que pueden ser difíciles. Hermanos, el país de Cam, si se anima alguien a contestarlo, ¿cuál es el país de Cam? Manuel Pablo, Sí. justamente es lo que te iba a consultar. Si Cam es algún país de la antigüedad y a qué No es un territorio. país. Cam es un, Sí, no, pues como estoy explicando, Cam es uno de los hijos, de los tres hijos de Noé. Después del diluvio hay una circunstancia que pueden leer ustedes en el texto de la Biblia, en el libro del Génesis, en la que Cam cae en desgracia con su padre y su padre lo larga, pero de la peor manera. Entonces, si tenemos un primer desterrado, Can es que, porque que es lo Caín, veo, pero un ratito, es un ratito. Si tenemos un primer desterrado en la Biblia, que es Caín, Cam es un segundo desterrado. No, Elsa, tú querías decir algo. Can era el que vio a su padre desnudo, ¿no? Y yo me chupo el dedo, pues. ¿No? Yo me chupo el dedo, Elsa. Es que esa respuesta no tiene ningún sentido. En esa época, ver desnudo a alguien era un pecado. Imagínate, un hijo ve a su padre desnudo y es un pecado. No, ahí hay mucho más. Por eso yo les decía, será otro momento y tendremos que estudiar mucho más. Pero no nos quedemos con esas respuestas que son de niños de 5 años, de verdad. Si a mí me dan esa respuesta, yo les digo jalado, ¿no? Porque entonces, en todo caso, decir, oye, hay que investigar más. Hay más, tiene que haber más. ¿Y qué es lo que sucede entre Cam y su padre para que su padre lo trate de la manera en que lo trata? Pero finalmente, no nos quedemos ahí. Cam se va y hablan del país de Cam. Y la pregunta que les hago es otra, ¿no? ¿Cuál es el país de Cam? Para que no nos quedemos en el aire y aprovechemos bien, bien estos minutos. Miren, les contesto y van a decir,
Pucha, qué fácil la respuesta, ¿no? ¿Saben cuál es el país de Canaán, hermanos? El país que se llama Canaán. Canaán, que se escribe C-A-N-A-A-N, Canaán. Canaán es el país de Cam. Sem, de Sem vienen, que es otro de los hijos, el favorito de Noé. De Sem vienen los semitas. Los semitas. Y los hebreos son semitas. Luego, de Cam viene el país de Canaán y los cananeos. Y vamos entendiendo un poquito, miren, se van atando cabos que yo quiero hacerlo de a poquito porque si no va a parecer clase de historia y no de Biblia. Pero es interesante porque el pueblo de Israel conquista la tierra de Canaán y se establecen allí. La tierra prometida, la tierra que le promete Dios Padre al pueblo de Israel que cruza el desierto, es Canaán. Pero ellos tienen que conquistarla y una vez que la conquistan, entran con entran con Josué y reparten entre las 12 tribus y se establecen. El país ya no se llama Canaán, se llama Israel. Entonces hay como que le quito a Canaán para convertirlo en Israel, le quito a Cam para dárselo a Sem. Miren, jugando un poquito con no sé si me dejo entender, ojalá que los pueda ayudar y no confundir. Siempre es mi preocupación. Por eso hay que dar con cuentagotas, no es soltar mucha información junta, sino los mareo. Pero se dan cuenta de la figura que hay detrás, ¿no? Sem y Cam, dos hijos de Noé, uno favorito del padre, otro expulsado por el padre. El que se va forma el país de Canaán y los que vienen conquistan la tierra prometida, que era la tierra de los cananeos, y la convierten en tierra de los israelitas, que son semitas, no son de Cam. Bueno, ustedes me dirán, ¿los confundí o los aclaré? No sé, espero haberlos aclarado un poquito. ¿Sí? ¿Queda clara la idea, hermanos? Sí, Manuel Pablo, yo creo que has explicado bien, ¿no? El origen de los israelitas, sobre todo. Claro, los israelitas vienen de Sem y Cam es otro, pero no, ¿y Cam de dónde viene? De una zona lejana, no, es hijo de Noé también. Y como nos dijo nuestra hermana Elsa, hay un rollo que la Biblia cuenta, como dijo Elsa, ¿no? Que porque vio desnudo al padre, pero es mucho más. O sea, ahí habría que escarbar y ya nos distraería demasiado el día de hoy. En algún momento tocará que nos podamos dedicar a esos libros y podremos profundizar mucho más en todo lo que hay alrededor, porque hay bastante. Manuel Pablo, Sí, Guillermo, adelante. yo quisiera sugerir que lo que acabas de decir, si ha quedado claro o no, solamente uno ha contestado, ¿no? Se asume que todos los demás lo han entendido, pero yo creo que es el momento, si a alguno no le ha quedado claro, que lo diga con confianza y sin vergüenza de ninguna clase. Gracias, Guillermo, sí, y reitero, me sumo al pedido de Guillermo, de verdad, siempre yo espero eso. No quiero presionarlos, por eso digo yo, ya, ¿le entendieron? Entendieron. Pero aparece dos veces, miren, acá estoy en la flechita cuando dice, Jacob emigró al país de Cam, y más abajito dice, realizaron sus prodigios en el país de Cam. Entonces, dos veces Cam, caramba, ¿cuál es el país de Cam? Y no es otro que Canaán. Por eso que es importante, ¿no? No es que me quede yo en palabritas por fastidiar, sino que de verdad tienen un fondo y me encantaría que lo comprendan. Como dice Guillermo, si no queda claro, díganlo, ¿no? Si no dicen nada, yo digo, lo entendieron, pero de repente salen de esta noche más confundidos de cómo vinieron y entonces les hago más daño que bien, ¿no? No es la idea para nada. Yo vuelvo a escuchar su grabación, profesor, para entenderlo. Siempre
trato de volver a leer, a escuchar, eh, porque ahorita estoy viendo la Biblia en Génesis y lo que usted dice, nuevamente leyendo que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Claro. Y ahí es Sí, y si porque lees yo un poquito, perfecto, Mary, y si lees un poquito más, vas a ver cómo hay un pecado de Cam, ¿no? Que la Biblia lo cuenta como que Noé se emborracha después de que cosechan la uva y preparan vino, y Noé se emborracha, y Cam entra a la tienda de su padre y lo ve desnudo. Así es, sí, sí. Eso es les digo, y si eso es verdad, yo me chupo el dedo también, pues. O sea, hay más. Hay más. O sea, de todas maneras, el pecado de Cam tiene que haber sido muy fuerte para que merezca el castigo que su padre le da, que lo pueden leer ahí mismo en ese texto que estás revisando muy O sea, bien. hay que leerlo más, sí. Como No, usted pero dice, hay que y leerlo. leyéndolo, sí, Mary, pero Sí. leyéndolo no vas a encontrar. O sea, tienes que ir mucho más a otras fuentes, a otras. Ah, Sí, ya, porque ya, lo que ya. tú puedes leer ese texto que has encontrado y te felicito y te Sí, agradezco, pero tú lo puedes leer 2, 3, 10 veces y vas a encontrar lo mismo, como dijo nuestra hermana. O sea, el, el, el error, el pecado de Cam es ver desnudo a su padre, pero digo yo que ver desnudo, un hombre ver desnudo a su padre sí, es un, no es es un un pecado, pecado, es un no es pecado, pecado. para No, nada, no, ¿no? no, Menos no, 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 en esa cultura que claro, andaban medios calatos, andaban sí, cuando hacía calor, ¿no? Y así es. acuérdense los apóstoles, sin hablar ninguna barbaridad, les digo, pero los apóstoles cuando iban de faena de pesca con Jesús en el mar de Galilea, que andaban con unas ropitas de baño bien bonitas, Sí, así es. andaban desnudos. Sí, sí, así Cuando es. sobre todo cuando se tiraban al mar, tenían un pañito en la cintura, se sacaban el Sí, pañito, lo dejaban en la barca y se tiraban desnudos al mar. sí, Entonces, si yo es, veía al apóstol desnudo, ya me desterraban. No es así, es pues que eran la desnudez no aquellas, tenía la implicancia ujú, tonta que no, tiene en nuestro tiempo moderno, en que la sexualidad sí, se ha convertido en un tabú terrible, no. Entonces, sí, sí, digo, en esas palabras de la Biblia se esconde una realidad, un mensaje que no se quiere decir y que de verdad que no hay una sola posición, pero hay estudios interesantes sí, al respecto, que no me toca a mí ser el mensajero. Son mensajes que no me gustan, por lo menos sí, transmitir, interesante de leer. Pero busquen ustedes y dense cuenta sí, sí. qué problema tuvo Cam con su padre, ¿no? A ver, ya voy a Eso revisar. sí que hay que pensar, eso Voy a sí tengo que revisar. pensar hoy. Claro, ¿no? Y pensar y buscar, les digo para todos, Sí, busquen, curioseen, miren. Y quienes son más sinceros son los judíos, ¿ah? Parece mentira otra vez aquí, más que sacerdotes católicos que no te van a decir nada, o porque no buscan tampoco, pero los judíos más acuciosos desvelan muchos de estos pecados, entre comillas, ¿no? El problema entre Caín y Abel, el problema de Cam con su padre, el problema de los hermanos con José, son los judíos los mejores investigadores. Además que conocen su cultura y conocen su idioma mucho mejor que nosotros, ¿no? Bueno, sí, entonces, por ahí entonces el país de Cam, ¿no? Cam, sí, Sem, los judíos, perdón, los israelitas, los cananeos, la conquista de la tierra prometida, que es arrebatarle a los cananeos su territorio. ¿A quién le están arrebatando? A los descendientes de Cam. ¿Quién se los está arrebatando? Los descendientes de Sem. El hijo bendecido de Noé se lo quita al hijo maldecido por Noé. En fin, pero ahí ya para que ustedes lo vuelvan a escuchar y lo entiendan lo mejor que puedan. gracias. No, no, gracias a ustedes, de verdad. La intención es revisar textos, comprenderlos y en la medida de lo posible, de a poquitos, sin cargar mucho, porque imagínense que toda la reunión fuera en este plan, ¿no? Cualquiera dice, oye, ya me cansé, estas son clases de historia antigua. No, no, nuestras reuniones son de Biblia y leemos textos de la Biblia, los disfrutamos, nos enriquecen, pero por ahí aprovechamos el pánico cuando se presenta algo así y nos detenemos más.
Por ejemplo, hubo la oportunidad, pero yo lo pasé rapidito cuando Graciano preguntó por el animalito, no, fue en el sermón anterior, ¿no? Cuando dijo de los rebecos. Ya, yo ahí ya dije, ¿para qué nos quedamos? ¿No? Y Augusto aclaró un poquito quiénes son los rebecos, pero yo digo animalitos nada más. Pero aquí sí vale más la pena cuando habla del país de Cam, ¿no? Entonces tiene mucho de una reescritura en resumen de la gesta del Éxodo, el Salmo 105. Y el tiempo nos ganó, vamos a tener que quedar aquí. Miren, vamos a quedar para la próxima, yo voy a tomar nota, empezaríamos en el 106 la próxima. O sea, hoy día hemos hecho solamente del 103 al 105, poco en relación a lo que hemos hecho en anteriores. Pero también recordemos que dedicamos un buen rato al comienzo a un salmo que no está en el libro de los salmos, que es la oración de Ana. Entonces ya le sumamos eso y entendemos por qué se nos ha ido la hora tanto. No, hermanos, ahí quedamos entonces. No sé si habría alguna reflexión final, algún comentario final que quisieran hacer.